Capítulo 2. El gran salto. Los meses pasaron y mi novio me propuso casamiento. Pusimos fecha del gran evento y comenzamos los preparativos. A mediados de año gané un cargo como psicóloga de planta en otro hospital. Estaba extasiada de felicidad, era el cargo que había soñado toda la vida. Simplemente era un sueño hecho realidad. Sin embargo, ese puesto de trabajo traía una contrapartida. Tenía que dejar mi actual equipo de cuidados paliativos. Como todos los cambios de mi vida, no fue nada fácil. Por suerte, los trámites para el nuevo trabajo comenzaron a retrasarse por cuestiones burocráticas y tardé 1 año en poder obtener ese cargo. Eso me permitió compartir un tiempo más en mi equipo, seguir creciendo y creyendo en lo que me pasaba. Ese año fue uno de los más hermosos y disparatados de mi vida. Volvamos un poco para atrás. Me había comprometido y preparaba el casamiento con mi futuro esposo. Un día mi pareja tuvo una brillante idea de hacer un gran festejo por nuestro aniversario de noviazgo. Sugirió hacer algo conmemorativo, saltar en paracaídas. Simbólicamente sentíamos que era dar un salto a lo que venía, nuestro casamiento. Entre idas y vueltas fijamos el día y fuimos a la ciudad de Lobos a vivir esa experiencia. Llegamos temprano, pagamos y aguardamos a que nos llamaran. Si bien llegamos primeros al lugar, pasaron antes que nosotros varios estudiantes de paracaidismo que tenían prioridad en el salto. Esa larga espera ponía dentro mío la duda de si teníamos que saltar o no. Unos minutos antes de que nos llamaran, se rompió, delante de nuestros ojos, la avioneta que nos iba a llevar. Para mis adentros pensaba si tal vez era una señal divina para no hacerlo. A pesar de ello, finalmente nos tocó el turno. Cada uno de nuestros instructores nos colocó el arnés y nos enseñó cómo debíamos posicionarnos antes de saltar. Son los momentos en los que reflexionás por qué demonios estás haciendo algo como eso. Sin embargo, lentamente empecé a pensar, si me tiene que pasar algo, me va a pasar, lo dejo en manos de Dios. Si algo había aprendido en paliativos, era justamente eso, no tenemos el control de nuestras vidas, morimos cuando debemos morir, ni antes ni después. De a poco me empezó a inundar una paz inexplicable. Subimos los 5 a la avioneta, piloto, instructores y nosotros 2, y comenzamos a elevarnos rápidamente. Al llegar a una altura determinada, se abrió la puerta principal y nos pusimos en posición para saltar. El miedo desaparecía, estaba en manos de Dios. Iba a pasar lo que tenga que pasar, lo soltaba y simplemente saltaba. Y así fue que nos arrojamos al vacío. Un fuerte golpe en el pecho me inundó el alma. El viento se siente como una trompada en el pecho al momento de caer. Me faltaba el aire, no podía respirar, pero aún así estaba más viva que nunca. Fueron unos cuantos segundos hasta que se abrió el paracaídas, y ahí empezamos a planear. Empecé a ver el paisaje de otra manera, con otra perspectiva. Con distancia, el mundo se ve más bello. Descendimos lentamente y finalmente mis pies volvieron a tocar el suelo. Estoy viva, pensé. Allí todo cambió. Nada fue igual después de ese día. Más tarde entendí la razón. Había dado un salto de fe y con ello se abría una nueva etapa. Luego del salto, todos los síntomas que tenía se potenciaron. Comencé a ver más luz y a recibir más información. A esa altura ya estaba bastante asustada. Necesitaba hablarlo con alguien. Todo esto se estaba poniendo más raro. Así que pedí una señal para saber qué tenía que hacer. Sincronicidad. Un día como cualquiera estaba haciendo mi ronda de pacientes en el hospital y me crucé a María, una compañera del equipo. Era una trabajadora social del hospital. Es el ser más espiritual que conozco. Son esas personas que parecen levitar y abrazarte con sus palabras. Comenzamos a dialogar sobre un paciente que acababa de evaluar.
Por alguna razón que no recuerdo, le comenté algo extraño que me había pasado unos días antes. Comencé contándole que unos días previos me había acostado pensando que iba a recibir una llamada de mi mamá diciéndome que estaba teniendo un accidente cerebrovascular, llamado un ACV. No podía sacarme esa idea de la cabeza. Teniendo en cuenta ese presentimiento, decidí dejar esa noche el teléfono con el sonido prendido. Al día siguiente me desperté sin novedades de mi madre y pensé, qué tonta, fue una idea loca nada más. Desayuné y me tomé el colectivo para ir a trabajar. Al volver de la jornada laboral me cambié y me fui al gimnasio. Por alguna extraña razón decidí no llevar el celular. Cuando estaba volviendo del gimnasio escuché que mi teléfono sonaba detrás de la puerta. El presentimiento de la noche anterior se instaló en mi cabeza. Era mi mamá y estaba teniendo un ACV. Abrí la puerta de un empujón y corrí a atender. Vi en la pantalla del teléfono el número de mi mamá. Mi corazón se detuvo por un instante. Atendí y escuché la voz de mi madre pidiéndome ayuda. Nadia, no me siento bien, por favor vení a casa. Pegué un salto y corrí lo más rápido que pude a la casa de mis padres. Abrí la puerta principal y encontré a mi mamá pálida recostada en el sillón. Me dijo, creo que tengo un ACV, no siento ni los brazos ni las piernas. Nos miramos completamente asustadas. No era la primera vez que tenía un ACV. Intenté tomar valor y corrí al teléfono para pedir una ambulancia. Mi corazón latía cada vez más fuerte y mi cabeza repasaba una y otra vez el presentimiento del día anterior. Traté de mantener la calma para tranquilizar a mi mamá. Llegó la ambulancia y la revisó. Por suerte se descartó la urgencia y se descubrió la causa del malestar. Un farmacéutico había confundido un medicamento que le habían recetado y mi mamá estaba tomando un potente relajante muscular. Eso explicaba los síntomas. Su cuerpo no reaccionaba porque estaba excesivamente relajado. Si bien mi mamá ese día no tuvo un ACV, no me quedó duda que algo o alguien me había avisado que la escena sucedería. Estoy segura que saber que algo le iba a pasar a mi mamá me preparó para atravesar la situación de una mejor manera. Terminé de relatarle a mi compañera María aquel episodio. En ese momento se interrumpió el relato. Mi compañera bajó la vista y encontró en el piso un billete de 2 pesos. María me comentó que era la segunda vez en el día que se encontraba esa misma cantidad de dinero en el piso del hospital. Decidimos reírnos de la casualidad y fuimos a comprar unas galletitas al kiosco de la esquina del hospital. Al salir del local, escuchamos que la vendedora nos llamaba. Regresamos y para nuestra sorpresa la vendedora nos avisó que nos habíamos olvidado el vuelto. Eran exactamente 2 pesos. Nos miramos y nuevamente reímos. Sin dudarlo, mi compañera me dijo, es una señal, juguemos a la lotería. Entramos a un local de quiniela y María jugó 40 pesos, 20 cada una, al número 2, 22 y 222. Al otro día nos enteramos que habíamos ganado el doble de lo que habíamos apostado. Compartir para conectar. Esa tarde, luego de esas coincidencias, me animé a decirle a María que quería contarle algo personal. Sabía que ella era una de las pocas personas en las que podía confiar. Llegó el horario de salida y nos fuimos a tomar un café. Le relaté mi gran secreto. Veía una luz sobre los pacientes y presentía el día de su fallecimiento. Me miró como siempre, con su mirada dulce y empática. «Claro, estás viendo Laura», me dijo como si le estuviese contando una tontería. Me comentó de algunos conocidos y amigos de ella que le pasaban lo mismo. Yo escuchaba atenta cada relato, como si pudiera entender esos sentimientos y experiencias como propias. En esa hermosa charla entendí que podía confiar en ella, y contarle y preguntarle todas mis dudas. María sabía mucho más de ese mundo enigmático. Me propuso hablar con la jefa del equipo y explicarle lo que me estaba pasando. «Graciela te va a entender», me dijo con calma. Siento que poder compartirlo fue otro salto de fe. Si bien decirlo en voz alta me hacía sentir más loca,
compartirlo también me trajo mucha paz. Luego de esa hermosa charla, las cosas continuaron empeorando. En los días posteriores, los síntomas se agravaron. Todo comenzó a brillar. Cuando digo todo, es todo. Las personas, los papeles, los cubiertos, la comida. Por momentos brillaban algunos objetos determinados, pero en otros momentos brillaba todo lo que estaba a mi alrededor. Pero no quedó solo ahí. También empecé a sentir algunos de los síntomas de los pacientes que atendía. Por ejemplo, al entrar a evaluar un paciente podía sentir su taquicardia o su hipo. Podía experimentar en mi propio cuerpo el reflujo, el cansancio, la angustia de los demás. Recuerden que trabajo con pacientes con enfermedades terminales, así que no fue nada fácil. Con el paso de los días comprendí cómo desprenderme de esos síntomas que no eran míos. Si en la entrevista con el paciente lograba corroborar esa sintomatología, automáticamente yo dejaba de sentirlas. Era una sensación extraña y abrumadora que me llevó al siguiente nivel. Miedo a morir. Toda la teoría de los libros espirituales era maravillosa, pero por mi parte empecé a pensar que podía tener alguna enfermedad neurológica. Quizás tenía un tumor cerebral y por eso estaba viendo destellos de luz y tenía todos estos síntomas extraños. Tenía que haber alguna explicación racional. Decidí sacar un turno con un neurólogo para averiguar si había algo orgánico que justificara mi cuadro. En secreto, también me hacía algunos test psicológicos que se usan para determinar posible patología orgánica y los guardaba para evaluar si existía alguna alteración psicomotriz. Mi mente giraba en torno a 4 posibilidades. Me estaba volviendo loca, estaba sugestionada, tenía algo neurológico o estaba teniendo un despertar espiritual. En la estadística, el despertar espiritual claramente no ganaba. Un día llegué a casa y empecé a leer un libro que me había prestado María. Debido a que todo me brillaba, decidí apagar las luces del living de mi casa. En medio de la oscuridad, comencé a leer esas páginas que me encandilaban sin lógica alguna. En ese momento llegó mi marido y me miró confundido. «¿Qué haces leyendo oscuras?», me dijo riéndose con cara de sorprendido. Y ahí, sin más, me largué a llorar. Le conté lo que me estaba pasando y mi hipótesis del tumor cerebral. Luego de escucharme, tomó mi mano cariñosamente y me tranquilizó. «No hay nada orgánico que justifique eso», me dijo con su tono de médico. Me dio una breve clase de anatomía y me planteó que quizás mis compañeras tenían razón. Ver o no ver. Antes de comenzar esta sección, debo aclarar que esta parte se tornará sumamente mística y esotérica. Dicho esto, continuó el relato. Graciela, mi jefa, escuchó mi relato en silencio. Dejó que terminara y me creyó. «Tenés que tomarlo con calma, vamos a acompañarte en el proceso», me dijo dulcemente. Los días pasaron y recibí un llamado del consultorio de mi neurólogo. Se había presentado algo inesperado y el doctor no podía atenderme. Mi jefa se reía y me decía: «Si no crees en esto que te pasa, te van a seguir cancelando los turnos». Nuevamente insistí y saqué otro turno. Volvieron a cancelarlo a último momento. Nunca logré ir. Esa semana programé una nueva charla con mi jefa y María para contarles cómo me venía sintiendo. En esa ocasión, Graciela me dijo unas palabras que nunca olvidaré. «Si tenés un tumor en la cabeza, en 3 meses estás muerta. Y si no, te haces cargo de esto que te pasa, que seguramente en algún momento lo pediste vos misma». Y ahí, ante la posibilidad de morir prontamente, decidí soltar esto que me pasaba. Claramente no podía controlarlo. María y Graciela me acompañaron durante todo ese tiempo con mucho amor y sabiduría. Escucharon mis miedos, mis dudas y acompañaron mi proceso. Siempre estaré en deuda con ellas por todo el sostén que recibí. Son y serán siempre mis maestras de la vida. A nivel laboral las cosas se complicaron. En las entrevistas algunos pacientes me encandilaban.
percibía que si hablábamos de temas espirituales, el brillo aumentaba al punto de enceguecer. Ahora la luz que veía salía del medio del paciente, como si tuviera un reflector en el pecho. Ese brillo lo rodeaba en 360 grados, formando una gran burbuja de luz. Debido a esto y a otros inconvenientes, pensamos junto a mi jefa una estrategia para que yo no fuera sola a atender a mis pacientes. Por mi parte, temía poder lastimar a alguno de ellos con esta nueva percepción. Aparte, nunca soltaba del todo la idea de que me estaba volviendo un poco loca. Decidimos que mientras me acomodaba, pudiera acompañar a mi jefa y simplemente corroboraba lo que iba sintiendo en mi cuerpo, el hipo, las náuseas, el dolor. Como se imaginarán, siempre acertaba. Al poco tiempo pedí internamente que este despertar fuera más lento. Para mi sorpresa, al día siguiente me levanté viendo menos luz. Sabía que si el origen era orgánico, era imposible que yo pudiera manejarlo. Me tranquilicé pensando que tal vez era solo sugestión. En ese caso, claramente, era mejor que tener un tumor en la cabeza. Un día viernes volví a casa luego de trabajar en el hospital. Estaba cansada, pero ya terminaba la semana y podría recuperar fuerzas. Entré a casa y empecé a sentir que tenía que volver a salir. En mi cabeza un pensamiento se repetía una y otra vez. Anda a la iglesia. Decidí dejarme llevar y dirigirme a una iglesia grande que está a pocas cuadras de mi casa. Ni bien entré, escuché dentro de mi cabeza la siguiente frase. Acá no, en la iglesia pequeña. Respiré profundo y pensé, si estoy loca, lo hago completo. Salí rumbo a una pequeña iglesia que se encuentra a 6 cuadras de mi casa. Entré y sin pensar demasiado me dirigí directo al fondo. Cerca del altar había una habitación vidriada con algunas personas rezando adentro. Sentí que debía entrar. Abrí la puerta, me senté y contemplé una especie de altar en forma de mandala que contenía en el centro una hostia. Tiempo después averigüé que ese pequeño monumento sostiene una hostia consagrada de alguna misa anterior que no fue entregada a los fieles. No tenía idea qué demonios estaba haciendo ahí ni por qué había entrado a esa pequeña habitación. En medio del silencio entré en una especie de trance. No puedo explicarlo mejor. Las paredes de ladrillo tomaron otra dimensión. La experiencia es similar a cuando uno se pone los lentes de visión 3D de los cines. También todo a mi alrededor comenzó a brillar. Por otra parte, la hostia que se encontraba dentro de la mandala comenzó a aparecer y desaparecer. Lentamente empecé a sentir mucha paz y tranquilidad. Allí mismo escuché dentro mío algo que podría resumir así. Soy Jesús. Si querés me ves, si querés no me ves. Es tu elección. Es el momento de que elijas qué querés hacer. Antes de nacer, ambos pactamos que en esta vida yo sería tu maestro. Has tenido muchas vidas y muchos aprendizajes. Es por eso que algunas cosas, como por ejemplo ver el aura, te resultan sencillas y has podido tener este despertar de manera natural. Ahora podés decidir si querés verme o no. Por varios minutos seguí recibiendo más información y preguntándole muchas cosas más a este ser que se presentaba con el nombre de Jesús. Salí del cuartito con una sensación de liviandad y con una certeza. Me estaba volviendo loca. Sin embargo, algo tenía sentido. Había estado leyendo sobre temas espirituales y diversas historias de personas que habían experimentado este tipo de despertar. Todas las describían de manera similar a mi vivencia. Lo llamativo era que yo no había tenido información antes de que aparecieran mis síntomas, es decir, nunca había leído del aura ni de los colores de los chakras. Por ejemplo, no tenía la menor idea que se veía como una burbuja de luz. Pensaba que simplemente rodeaba lateralmente a la persona. Tampoco había escuchado de la clariaudiencia, sí, que es la capacidad de escuchar a los espíritus, más allá de alguna película de Hollywood. De esta manera no podía existir sugestión alguna, puesto que yo no tenía esa información previamente.
Todo lo que sabía del aura, de los chakras, la mediumnidad, había venido después y le había dado sentido a lo que me pasaba. Ahora escuchaba esto en mi cabeza. No era una voz, era un pensamiento. Entendía que no era mío porque era muy profundo para hacerlo. Recordé las veces que había tenido grandes intervenciones con mis pacientes. Recordé también que muchas veces usé la intuición para resolver problemas personales o profesionales. Era ese mismo pensamiento. Ahí tuve la primera revelación. En esos momentos son los del otro lado los que nos dicen qué hacer, qué decir. Simplemente es uno, incrédulo y egocéntrico, el que se lo adjudica. Años más tarde descubriría que Allan Kardec, en su libro escrito en 1860 y titulado El libro de los espíritus, decía exactamente lo mismo. Al salir de esa habitación me senté sin pensar con un contingente de personas que estaban dentro de la iglesia. Había alguna reunión programada para ese grupo, pero sentía que debía quedarme a escucharla. Había padres e hijos. Un coordinador de la iglesia llamó a los niños por un lado y dijo que los adultos lo acompañáramos a un salón fuera de la capilla. Casi sin pensar, seguí al grupo y me senté atrás de todo. En ese cuarto comenzó una charla sobre varios milagros que habían ocurrido en esa pequeña iglesia. Algunas hostias se habían convertido en carne, vino en sangre, entre otras. Mostraron videos, fotos, estudios científicos que corroboraban estos testimonios. Mi mente no podía creer estar escuchando todo eso y estar participando de esa charla. Un dato interesante es que en la facultad cursé la materia llamada filosofía. En una clase de tantas, el profesor nos habló de una pequeña iglesia que tenía fama de haber experimentado milagros. Contó que algunas personas, estando en misa, habían encontrado en algún rincón del templo una hostia tirada en el piso. Las personas avisaron en ese momento a los encargados de la iglesia. Como estos últimos no sabían si eran hostias consagradas, es decir, bendecidas, las guardaron para poder disolverlas en agua y arrojarlas en tierra, como se hace una vez santificadas. Cuando fueron a buscarlas, encontraron que habían cambiado su aspecto. Luego de mandarlas a analizar, comprobaron que se habían convertido en células humanas. Años más tarde, la iglesia mandó a analizar la muestra a doble ciego a Estados Unidos. El resultado del laboratorio fue el siguiente: células del tejido del corazón de un hombre de aproximadamente 30 años. Dichas células estaban con vida, lo cual es imposible. Cuando el profesor finalizó la historia, dio la dirección de la iglesia. Supongo que ya habrán adivinado que es la misma donde estaba sentada ese mismo día. Al terminar la charla, no podía creer esa conexión, la historia de mi profesor, haber llegado exactamente al momento de la charla, haber podido escuchar ese pensamiento que me hablaba de creer en lo que me pasaba. Eran muchas casualidades, era una locura. Volví a casa y decidí creer. Al fin y al cabo, había pedido señales claras y me las habían dado. Esa y muchas otras experiencias hicieron que mi perspectiva de la vida cambiara completamente. Lentamente, mi mundo tomó un color distinto que me ayudó a repensar las prioridades de mi vida. ¿Por qué me preocupaba tanto por cosas superficiales? ¿Dónde tenía que empezar a focalizar mi atención? ¿Cómo podía ayudar a otras personas a despertar? Siento que todo eso me conectó con algo superior, con una sabiduría que estaba dormida en mí. He escuchado varios relatos de personas que han estado cercanas a la muerte y han sobrevivido, accidentes, enfermedades graves. La vida de esas personas suele iluminarse luego de atravesar esas experiencias. Quizás el dolor que acarrió acompañar a mis primeros pacientes en el proceso de la muerte, así como el miedo que sentía al saltar en paracaídas o por tener un tumor cerebral, hicieron que algo profundo en mí renaciera. Me queda la vida entera para poder descifrar cuáles fueron esos hechos
que me permitieron despertar.